Noticentro 1, CMI. Se destapa la reforma tributaria. Gobierno propone alza al 35% de impuesto de renta para las empresas. También propone una sobretasa del 3% a las utilidades del sector bancario y financiero. No habrá ningún reajuste de impuestos a personas naturales. Tampoco se toca el IVA. Descuento del impuesto de industria y comercio, ICA, solo se rebajará en un 50%. Gremios apoyan. Aseguran que la propuesta garantiza sostenibilidad del empleo. Habla el ministro de Hacienda en Pregunta Yamid sobre el riesgo de traslado del impuesto a los consumidores. Partidos políticos anticipan mayoritario apoyo a la reforma en el Congreso. Gobiernos nacional, departamental y distrital anuncian megaplan para movilidad. En Nariño, 3 soldados muertos y 5 heridos en combates con disidencias de las FARC. Otro líder indígena asesinado. Ya son 91 muertes este año. La ONU preocupada por violencia en Colombia contra desmovilizados. Plantones de las centrales obreras mañana en el centro de Bogotá. Minga llega a Barranquilla. Grupo de indígenas y estudiantes recorre el país. FECODE acepta regresar a clases. Plantea excepciones. Sigue descenso de contagios y de muertes por COVID-19 en el país. 5 megaobras para Bogotá, anuncian presidente y alcaldesa. Superintendencia de Industria alerta sobre productos inseguros. En Estados Unidos, calor infernal produce incendios. Temperatura sube a 54 grados centígrados. Represión en Cuba. Un muerto y más de 100 detenidos. Se revela cómo capturaron a los colombianos en Haití. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El gobierno reveló las bases del proyecto de reforma tributaria que llevará al Congreso. Esta iniciativa propone aumentar al 35% el impuesto de renta para las empresas, extender la sobretasa del 3% a la renta al sector financiero. No toca ni el IVA ni se reajustan los impuestos para personas naturales. La iniciativa pretende recaudar 15 billones de pesos. La reforma fiscal que el gobierno llama Proyecto de Inversión Social espera recaudar 15,2 billones de pesos con estas fuentes: tarifa de renta empresarial 35%, sobretasa al sector financiero 3%, descuento del impuesto municipal del ICA 50%. Además, se obtendrán recursos con medidas contra la evasión, la factura electrónica, venta de inmuebles decomisados a los narcotraficantes y medidas de austeridad en el gasto público. Estos ingresos serán para financiar programas sociales como Ingreso Solidario, 8,7 billones de pesos, Empleo para Jóvenes, 800.000 millones de pesos, Generación de Empleo para Adultos, 700.000 millones de pesos, Apoyo a la Nómina, 1,1 billones de pesos, Matrícula Cero, 700.000 millones de pesos. Significa, apreciados amigos, que vamos a tocar las vidas de más de 10 millones de hogares. Significa que en términos poblacionales, si miramos el tamaño de las familias, vamos a tocar las vidas de casi la mitad de la población colombiana. Y no hay en la historia de Colombia una agenda social que haya logrado ese alcance. Y esa agenda no es de Iván Duque ni de un gobierno, es de Colombia, y por eso este consenso refleja el esfuerzo de nuestro país. El presidente Duque pidió al Congreso que tramite este proyecto con celeridad y pensando en los colombianos más vulnerables. Esa combinación es la que nos permite hoy decir que lo que tenemos frente a nosotros es un proyecto de inversión social, soportada por unas decisiones de ingresos que son suficientes en este momento para dar el paso que como sociedad merecemos dar. El proyecto contempla también medidas para la sostenibilidad fiscal, como el fortalecimiento de la regla fiscal, anclar la deuda pública máximo en el 55% del PIB. Se incluyen otros ajustes automáticos de las metas fiscales.
El ministro de Hacienda destacó que logró un consenso con académicos, sectores sociales y mandatarios regionales alrededor de este proyecto. Estos dos esfuerzos, evasión y austeridad en el gasto público, en esta iniciativa representan el 40% de lo que está contemplándose. Aquí hay un ejemplo de gobierno nacional de, por la vía de la lucha contra la evasión y por la vía también de la austeridad en el gasto público, contribuir a estos propósitos sociales que señalaba anteriormente. El ministro Restrepo pide al país que apoye este proyecto, que no tocará a la clase media y en cambio ayudará a los estratos más vulnerables. En esta iniciativa se ha sido cuidadoso en no tocar el tema del IVA, en no tocar el tema de las pensiones, en no tocar el tema de la base de personas naturales en el impuesto de renta, porque tenemos un compromiso también con esas clases vulnerables de nuestro país, que son, entre otras, además, motor de reactivación de nuestra economía a mediano y largo plazo. El proyecto de ley será llevado al Congreso el 20 de julio. Tendrá máximo 35 artículos y habrá un acuerdo entre los partidos de gobierno para que se respete un estatuto simple y fácil de aplicar. Esta noche el presidente del Consejo Gremial Nacional, Julián Domínguez, afirmó que la propuesta tributaria presentada por el gobierno garantiza la sostenibilidad del empleo y los recursos necesarios para ejecutar una política social. Los gremios de la producción nacional destacaron los apartes de lo que será el proyecto de la reforma fiscal que presentará el gobierno ante el Congreso de la República. La iniciativa denominada Inversión Social garantizará los recursos necesarios para los programas de ingreso solidario y sostenibilidad del empleo. El Consejo Gremial Nacional, que reúne 29 gremios de diferentes ramas de la economía, celebró la propuesta del gobierno, la cual acogió gran parte de las sugerencias del sector privado. Además, incluyeron las peticiones de la sociedad civil en medio de un consenso nacional tras el desarrollo de mesas regionales. Sobre la mesa, ingresos del sector empresarial para lograr mantener esa condición que nos debe llevar a generar más empleo, a mejorar las condiciones de equidad. Y lo hicimos con 7 propuestas absolutamente concertadas, absolutamente estudiadas, para que efectivamente estemos ahora en este punto donde el señor ministro nos ha expresado que buena parte de esas propuestas están recogidas en este proyecto y que en consecuencia bien vale la pena acompañar. La ANDI manifestó que las empresas, que también han sufrido por los efectos de la pandemia, dan una señal de solidaridad para sacar adelante al país, que necesita de una estabilidad macroeconómica que garantice la creación y sostenibilidad del empleo. No podíamos dejar solo al Estado. Y se entendió el sector empresarial que evidentemente no podíamos acudir a los ciudadanos en este momento, no podíamos acudir a los pensionados, no podíamos acudir a las personas que eventualmente tienen que ir, por ejemplo, a adquirir los bienes de la canasta familiar y que probablemente nos iba a tocar hacer un esfuerzo especial. Por su parte, la Asobancaria afirmó que no se opone a la sobretasa propuesta para el sector financiero, al considerar que se requiere de una sostenibilidad fiscal para recuperar el grado de inversión. Y es plenamente consciente de que es necesario enviar cuanto antes una señal de ajuste fiscal a los mercados que permita asegurar la sostenibilidad del gasto público, recuperar el grado de inversión y, por supuesto, garantizar la recuperación económica y la concordia social del país. Las pequeñas y medianas empresas esperan la permanencia de los programas como el empleo para recuperar los puestos de trabajo que se perdieron en medio de la pandemia. Estamos convencidos que la microempresa en esta ocasión va a tener la oportunidad de contar con un recurso para subsidio a la nómina y de esta manera conservar empleo. Los agricultores celebraron que en la propuesta del gobierno no se tocó el IVA para los productos básicos de la canasta familiar. Muy importante anuncio, que no se va a tocar el IVA, es decir, esta reforma no debe afectar el costo de la alimentación de los colombianos ni los costos a los productores de comida. Estaremos atentos al texto que el gobierno radica en el Congreso para determinar el impacto definitivo de la reforma sobre los consumidores y sobre el sector agropecuario en nuestro país. El proyecto de inversión social espera recaudar al menos 15.2 billones de pesos. Y por su parte, la mayoría de los partidos políticos anunció su respaldo a este nuevo proyecto de reforma tributaria. Muy buenas tardes. Con presencia en la Casa de Nariño de congresistas de diferentes partidos que le dieron su respaldo a esta nueva reforma tributaria o proyecto de inversión social, como lo llama el gobierno, el camino para esta iniciativa fiscal parece despejado tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República. Nosotros tenemos hoy una gran responsabilidad moral
con el 42.5% de los hogares que están en pobreza en Colombia y el 15.1% que están en pobreza extrema. Además de ello, con el 15.9% de la población económicamente activa que está desempleada, donde el grueso son jóvenes y mujeres. Es tan importante haber escuchado el no afectar la clase media trabajadora ni a los pensionados, el poderse enfocarse realmente en esa disciplina fiscal de la reducción del gasto público. Es una iniciativa absolutamente necesaria y conveniente a los intereses de Colombia. Y los colombianos que nos están viendo hoy tienen que entender que los que estamos aquí reunidos estamos entendiendo la crisis social que reclama este país. Que el 28 de abril los jóvenes salieron a pedir mayor empleo y mayor oportunidades. Y que se requieren medidas justas, adecuadas. Sin lugar a duda, esta ley que nosotros vamos a debatir y aprobar nos garantizará la sostenibilidad de estos programas sociales, la reactivación económica tan necesaria para Colombia y la estabilidad fiscal que estamos requiriendo. Presidente, nuestra total solidaridad y apoyo en este proyecto. Los partidos de oposición que no tuvieron participación en la presentación de la nueva reforma tributaria analizarán el texto en detalle para definir su posición en bancadas. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se dio un espaldarazo al proyecto de reforma tributaria y propuso sacar adelante un pacto fiscal. Inesperadamente, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tan distante ideológica y políticamente del presidente Iván Duque, anunció hoy que apoya la reforma tributaria y le pidió al Congreso un debate moderado y pensando en los intereses del país. Hoy el país inicia una segunda oportunidad. Un debate sereno, reposado, incluyente, constructivo sobre cómo construir ese pacto fiscal de país. Señor presidente, cuente conmigo, cuente con Bogotá, cuente con Asocapitales para dar ese debate constructivo, para construir los acuerdos de país necesarios, para que podamos sacar adelante la reactivación de nuestra economía, el rescate social de nuestros ciudadanos más pobres, la inversión en educación y empleo que reclaman los jóvenes. También el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, presidente de la Federación de Departamentos, anunció su apoyo a la reforma tributaria. 3 soldados perdieron la vida y 5 más resultaron heridos en un enfrentamiento con disidentes de las FARC en Nariño. Los jóvenes soldados profesionales Januar Gutiérrez, Juan Huetoque y Edwin Luengas murieron en combate con uno de los 3 grupos disidentes de las FARC presentes en la región del Triángulo del Telembí en Nariño, donde están sembradas grandes extensiones de cultivos de coca. En el área general de la vereda La Mesa del municipio de Roberto Payán, sostuvieron combates contra integrantes de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las FARC. El enfrentamiento empezó después de que el grupo ilegal emboscó a los militares que habían sido enviados a la zona para garantizar la seguridad y el regreso de un grupo grande de indígenas y campesinos que previamente habían sido desplazados por enfrentamientos entre múltiples grupos ilegales. Se venían presentando enfrentamientos entre diferentes estructuras, con la Oliver Sinisterra, el bloque occidental Alfonso Cano, y estas tropas estaban precisamente cumpliendo esta labor. Vamos a incrementar nuestros esfuerzos, a disponer más unidades sobre este sector. 5 soldados que resultaron heridos fueron trasladados a Tumaco. Los cuerpos de quienes perdieron la vida serán llevados a Insa, Cauca, Popayán y Armenia. El desplazamiento forzado se incrementó en 256% en el primer semestre de este año, según un reporte de la Defensoría del Pueblo. El organismo humanitario también alertó sobre riesgos de reclutamiento y la siembra de minas antipersona en varias zonas del país. En los primeros 6 meses de 2020 se desplazaron 13.912 personas por amenazas de grupos ilegales. En los primeros 6 meses de este año se desplazaron 44.290 colombianos, lo que representa un incremento del 256%, según un reporte de la Defensoría del Pueblo que también detalla las causas de este drama. Las amenazas, los homicidios, también la presencia de artefactos explosivos. Muchas familias huyeron para evitar el reclutamiento de sus hijos, ya que este riesgo se está incrementando en varias regiones. Las facciones de las disidencias de Gentil Duarte en el departamento del Caquetá
donde han tenido como práctica recurrente, han tenido como usanza el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. El defensor del pueblo le pidió a la fuerza pública y a varias entidades acatar las alertas tempranas para prevenir nuevos hechos de desplazamiento. Un seguimiento que quedaba un poco atomizado o quedaba al garete. Este es el compromiso de esta Defensoría, lograr que en las más de 210 alertas tempranas emitidas, lograr un seguimiento pormenorizado. Los departamentos con más casos de desplazamiento forzado son Nariño con 28, Valle con 25, Cauca con 14, Chocó con 14 y Antioquia con 12. En Toribío, Cauca, fue asesinado el comunero indígena Wilson Ferney Rivera Pilcué. Con su muerte se eleva a 91 el número de líderes sociales asesinados en lo que va de 2021. Con un disparo certero a la cabeza fue cegada la vida del comunero del Cric. Según las organizaciones indígenas, desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 334 integrantes de sus comunidades. Este año han caído por lo menos 36, 8 de ellos solo en el Cauca. Compañeros han caído, pero no nos vencerán, porque por cada indio otros miles nacerán. Y las comunidades indígenas de Toribío y Jambaló están cobijadas por una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pese a todos los ejercicios de protección colectiva que se han dado en estos territorios, los niveles de violencia, de asedio y de amenazas pues no dejan de ser la constante en estos territorios. Desde que se firmó el acuerdo de paz en La Habana, ya son 1.207 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados. Mientras tanto, los asesinatos de los firmantes de paz no da tregua. Según Indepaz, ya son 268 los excombatientes que perdieron la vida. Según esta organización, en 2021 han ocurrido 52 masacres. El sector social más afectado por los asesinatos de líderes es el sector indígena, en el departamento del Cauca de manera particular. Este asesinato en Toribío es parte de toda una cadena de disputas por el territorio. Este año han caído 28 exguerrilleros en 11 departamentos del país. En el Meta, las autoridades capturaron a 2 presuntos responsables del crimen contra un líder ambiental. El hecho se atribuye a las disidencias de las FARC. Por oponerse a que los grupos al margen de la ley deforestaran la Reserva Ambiental de la Macarena, fue asesinado Javier Francisco Parra, coordinador de Cormacarena y líder ambiental de la región, según las autoridades. Al mando del bandido Gentil Duarte y Iván Mordisco, su objetivo principal es evitar que todos los proyectos, que todo el desarrollo llegue a esta región para continuar con la siembra de cultivos ilícitos y continuar con la deforestación del bioma amazónico. Entonces, precisamente al ser este líder, Francisco, una persona ligada a proteger los recursos naturales, por eso se convierte en un objetivo para estas estructuras armadas. Gilmar Mina Moreno, alias Mono, y Milton Andrés Mora Murcia fueron judicializados por homicidio agravado, concierto para delinquir con fines de homicidio y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas. El llamado Comité de Paro alista nuevas protestas. Para mañana está programada una concentración en el centro de Bogotá. Las centrales obreras y los trabajadores del Estado representados por FENALTRACE iniciarán a partir de mañana una serie de protestas que también incluyen manifestaciones el próximo 20 de julio. La de mañana en la avenida Jiménez de Bogotá buscará reivindicar lo que llaman los sindicatos un aumento al salario digno para los estatales. Un nuevo plantón de protesta el 14 de julio ante la función pública fortalece el escalonamiento hacia el paro nacional estatal. Una gran movilización en Bogotá, en la Jiménez con séptima a las 10 de la mañana. Y en las capitales de departamento habrá movilizaciones en las alcaldías y gobernaciones. Las protestas del 20 de julio también estarán acompañadas de proyectos de ley en materia social. Y arribó en las últimas horas a la ciudad de Barranquilla la minga indígena que permanecerá en la capital del Atlántico hasta el próximo jueves. La llamada Minga Caribe aglomera a comunidades indígenas de todo el país. La marcha de delegaciones de pueblos nativos dijo llegar con un mensaje en busca de un cambio político e inclusivo.
un saludo de resistencia y de fuerza al pueblo de Barranquilla, que también se está moviendo en el marco del paro nacional. De la Minga Nacional, Social, Popular y Comunitaria participan organizaciones sociales y estudiantes de la primera línea de resistencia. Vamos a hacer un pacto todos los colombianos y todas las colombianas por la vida, por el territorio, por la democracia y por la paz. Del Cauca llegaron a Barranquilla 60 guardias de los diferentes pueblos indígenas de ese departamento. El ministro de Defensa, Diego Molano, señaló al ELN como responsable de promover los desórdenes en medio de las manifestaciones. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que el Frente Urbano del ELN está buscando financiar grupos criminales con el fin de desarrollar acciones vandálicas y de violencia. Hemos tenido información de inteligencia, especialmente en la zona del suroccidente, en el caso de Huila, especialmente donde hay interés del ELN de financiar esas actividades, lo mismo que en algunas regiones relacionadas con el Pacífico colombiano. El anuncio lo realizó en medio de un consejo de seguridad en la ciudad de Bucaramanga, donde además ofreció una recompensa de hasta 50 millones a quien dé información de personas que realicen actos vandálicos. La Federación Colombiana de Educadores anunció el regreso a clases presenciales y propuso varias alternativas para los colegios que no cuentan con medidas de bioseguridad. FECODE, la federación que representa a los sindicatos del magisterio, ha propuesto reanudar clases presenciales en los colegios del país bajo ciertas excepciones. Por ejemplo, cuando la capacidad instalada del aula no permita garantizar 1 metro de distanciamiento, no habría presencialidad. Asimismo, en caso de que la situación epidemiológica amerite suspender las actividades académicas presenciales en un determinado municipio, y cuando las sedes de los colegios y escuelas no cumplan con el protocolo de bioseguridad. En este caso, FECODE plantea un mecanismo de verificación de condiciones sanitarias en los colegios a través de unas mesas técnicas. Unas mesas donde vamos a comprobar si realmente están dadas o no las respectivas condiciones. Creemos que estas mesas son la fuente fundamental y no es un criterio de obligatoriedad a que tenemos que regresar, sino que tiene que ver con las condiciones exactas y acordadas entre el gobierno y FECODE. El magisterio acepta volver a la presencialidad, sin embargo, también considera que se debe exceptuar los casos cuando las familias decidan no enviar a su hijo a la institución educativa por temor al COVID-19. En otros temas, el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, manifestó ante el Consejo de Seguridad de ese organismo su preocupación por la violencia y la estigmatización de la que son víctimas los desmovilizados de las FARC. En su informe trimestral ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el enviado del secretario general Carlos Ruiz Massieu advirtió hoy que el proceso de paz en Colombia, a punto de cumplir 5 años desde que las FARC firmaron los acuerdos con el gobierno de Juan Manuel Santos, está entrando en una etapa crucial. Pero reconoció que se ha logrado avance importante en el proceso de verdad, justicia y reparación. Estos primeros frutos de institucionalidad creada para garantizar justicia, verdad, reparación y no repetición, demandan ahora estar a la altura de la tenacidad y la generosidad de las víctimas del conflicto, así como satisfacer sus derechos. Esta es, en esencia, una condición necesaria para el éxito del acuerdo de paz. Ruiz Massieu alertó de nuevo por la violencia contra los desmovilizados y también clamó porque sean tenidas en cuenta las víctimas. Tomará tiempo desarmar los discursos. Tomará tiempo desarmar las estructuras, así como las identidades heredadas del conflicto. Y así contribuir a que el pueblo colombiano, y en especial quienes vivieron en carne propia lo peor de la guerra, puedan cerrar definitivamente el capítulo del conflicto y continuar en su camino hacia la reconciliación. Carlos Ruiz Massieu también destacó que a pesar de las amenazas, los excombatientes de las FARC siguen firmes en el proceso de paz. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez aseguró hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el narcotráfico es el más grande problema que tiene la paz en Colombia y pidió a los jefes de las desmovilizadas FARC que ayuden a acabar con ese flagelo.
En su presentación hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la canciller Marta Lucía Ramírez afirmó que los líderes sociales y los desmovilizados están siendo asesinados por los narcotraficantes. Inesperadamente, la canciller les pidió a los jefes de las FARC que ayuden a desmontar el narcotráfico, revelando las rutas y los socios con quienes han delinquido. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos del gobierno y de la sociedad colombiana, el narcotráfico, que es un tema muy poco mencionado en esta sesión del Consejo de Seguridad, sigue siendo un desafío sobre el cual esperamos que las antiguas FARC avancen con mayor celeridad y profundidad en compromisos reales, contundentes para acabar el narcotráfico en nuestro país, incluyendo, entre otras, la identificación de las rutas del narcotráfico y quiénes son sus aliados internacionales en el negocio. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez invitó a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a visitar Colombia en noviembre, con motivo de los 5 años de los acuerdos de paz, para que vean de primera mano las realizaciones del gobierno de Iván Duque para consolidar la paz en el país. Familiares de Raúl Ernesto Villarraga, un exguerrillero de las FARC que murió en un operativo militar, recibieron hoy, 17 años después de ocurridos los hechos, los restos mortales de su ser querido, a quien le rindieron un homenaje en la sede del Partido Comunes. Raúl Ernesto Villarraga militaba en la guerrilla de las FARC. Tenía 21 años cuando murió en un operativo del ejército en la vereda La Gabriela, municipio de San Bernardo, en el departamento de Cundinamarca. Hoy, casi 17 años después, su familia pudo darle cristiana sepultura al recibir sus restos por parte de la Fiscalía General de la Nación. Fueron hallados gracias a la gestión de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos en un cementerio de Fusagasugá. Luego de 17 años y gracias al acuerdo de paz, hoy estamos recibiendo sus restos dignamente. Y es que Carlos Eduardo, quien como su hermano militó en las filas de las FARC, hoy es un convencido de la paz y por eso se compromete, a nombre de toda su familia, a seguir trabajando porque no haya más víctimas del conflicto interno armado en el país. Al darle cristiana sepultura al Raúl Ernesto y ver el alivio que le produjo a su padre el poder hacerlo 17 años después, sabe que la guerra solo deja desolación, muerte y dolor. Muerte y dolor que también produjeron las FARC a miles de familias en todo el país. 4 personas fueron detenidas por hacer parte de una empresa que habría lavado 58.000 millones de pesos para narcotraficantes y extraditables, con operaciones comerciales falsas. La Fiscalía investiga una serie de transacciones hechas desde Venezuela, Panamá y China con una empresa colombiana, la cual al parecer registraba operaciones falsas de venta de carbón y petróleo. Operaciones aparentemente ficticias con las que se buscaba dar apariencia de legalidad al dinero cuyo origen se presume ilícito. En la operación de venta simulada se lavaron más de 58.000 millones de pesos que serían de grupos relacionados con el narcotráfico y extraditables. Esta suma fue retirada de manera fraccionada por los detenidos y era soportados en supuestos anticipos de exportaciones. 4 personas fueron detenidas y responderán por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía pidió al Tribunal de Bogotá que ordene la detención del gobernador del Cesar, Luis Monsalve Géneco, procesado por presuntas irregularidades en un contrato del Plan de Alimentación Escolar. La Fiscalía vinculó un proceso penal al actual gobernador del Cesar por las inconsistencias que se detectaron en un convenio para la implementación del Plan de Alimentación Escolar en el departamento. El convenio fue suscrito en 2015 durante su primera administración en la gobernación por un valor de 17.000 millones de pesos y según la Fiscalía se detectaron inconsistencias por más de 3.000 millones de pesos. Conduce al desconocimiento de los principios de legalidad, planeación, economía y responsabilidad, lo que además derivó en una lesión al patrimonio público tal y como se detallará más adelante. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema señaló al mandatario por los delitos de peculado en favor de terceros y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, cargos que no fueron aceptados. El Partido Centro Democrático expidió una declaración pública firmada por todos sus congresistas en la cual apoya las protestas del pueblo cubano y le pide al presidente Duque revisar las relaciones diplomáticas con el gobierno de la isla.
Mediante este comunicado público de 5 puntos que tituló Declaración sobre el anhelo de libertad de Cuba, el Centro Democrático se solidariza con el pueblo cubano que sale por miles a las calles de la isla. Nuestra solidaridad con los ciudadanos demócratas cubanos hastiados del comunismo que los oprime y censura desde hace más de 62 años. E insiste que al darle albergue a guerrilleros del ELN, Cuba es refugio de terroristas. Reiteramos el llamado al Gobierno Nacional de Colombia para que evalúe rápidamente las relaciones con la dictadura cubana. El partido de gobierno sostiene además que los ciudadanos cubanos deben tener el respaldo de Colombia y del mundo entero. Colombia reportó nuevamente un descenso en los contagios y las muertes por COVID-19. Siguen bajando los contagios y las muertes reportadas diarias por COVID-19 en Colombia. El Ministerio de Salud confirmó este martes otros 17.535 casos. En su mayoría se presentaron en Bogotá, Antioquia y en Valle del Cauca. Los casos activos bajaron a 121.494. Las personas que han contraído COVID-19 en Colombia, 4.548.142. Las muertes también bajaron, se registraron 504. El total de fallecidos en Colombia a la fecha, 113.839. Los recuperados siguen aumentando, a la fecha ya son 4.299.931. Las cifras siguen bajando 4 días consecutivos donde bajan los contagios y las muertes. El pasado 10 de julio, 20.915 contagios, 567 muertes. El domingo 11 de julio, 19.423 contagios, 528 muertes. El 12 de julio, 18.650 contagios, 509 muertes. Hoy bajaron 17.535, 504 muertes. El gremio médico en Colombia afirma que ya está en el país la variante Delta del coronavirus. Delta es más contagiosa y afecta principalmente a los jóvenes. La variedad Delta se identifica en la India hacia el mes de octubre del año pasado. Y es una variedad que tiene una gran expansión en muchos países del mundo, siendo detectada en este momento en 130 países del mundo. Así resume el médico Germán Fernández la historia de Delta, una variante más peligrosa y más infecciosa del denominado coronavirus. Es más contagiosa que las primeras variantes y la mortalidad se establece más o menos entre un 3 y un 5% en los distintos países que ha afectado. Los médicos afirman que ya está entre nosotros. En Colombia aún no ha sido detectada, lo que no quiere decir que no esté rondando por distintos lugares. Puede haberla y no se sabe, porque solo hemos desarrollado hasta el momento, querido STIC, 1.780 estudios genómicos. Eso es muy poco. Reino Unido es un país que realiza diariamente entre 30.000 y 40.000 estudios genómicos. Y no solo es Delta la variante que preocupa al gremio. Otra denominada Lambda tendría una llegada inminente a Colombia. Por su parte, el Ministerio de Salud anunció la llegada de más vacunas de Pfizer que comenzarán a ser aplicadas a partir de mañana a quienes no han podido aplicarse la segunda dosis. Según el Ministerio de Salud, este miércoles llegarán al país las vacunas de Pfizer que se requieren para completar las segundas dosis de quienes en los últimos días han acudido a los puestos de vacunación pero no han encontrado su esquema completo. Tener un poco de paciencia sobre la llegada de la vacuna nuevamente al territorio. Semana a semana nos estarán llegando estos biológicos que serán distribuidos en todo el territorio nacional, garantizando las segundas dosis de todas las resoluciones anteriormente distribuidas. Las EPS dieron un parte de tranquilidad a las personas que estaban agendadas pero que no pudieron recibir su segunda dosis de Pfizer en la fecha indicada inicialmente. No hay ninguna afectación a la eficacia de la vacuna hasta el día 42. Entendemos que entre hoy y mañana estarán llegando las cantidades adecuadas para esas segundas dosis que se nos enredaron este fin de semana. Según el Ministerio de Salud, todavía falta por ubicar a más de 4.5 millones de personas mayores de 50 años que no se han vacunado contra el COVID-19. Investigadores de la Universidad Nacional que prueban un nuevo tratamiento para reducir la letalidad del COVID-19 advirtieron que la enfermedad ahora no solo ataca los pulmones. El profesor Hernando Gaitán Duarte, del Instituto de Investigaciones Clínicas de la Universidad Nacional, dijo que el COVID-19 representa una amenaza multisistémica, es decir, no solamente afecta a los pulmones, sino varios de los órganos vitales
para quienes lo padecen. Al que lo afecta, lo puede afectar en muchos órganos, le puede producir una falla multisistémica. Increíblemente, gente joven que se pensaba que no tanto, pues es complejo. Por eso es la importancia de la investigación, porque lo más importante es la vacunación. Los investigadores de la Universidad Nacional adelantaron un estudio según el cual los tratamientos contra el VIH y la gota, relativamente económicos, serían una alternativa terapéutica contra el COVID-19. La Universidad Javeriana inauguró el primer laboratorio en Colombia destinado específicamente a la investigación de diferentes virus, entre ellos el COVID-19. Según los investigadores, en este mismo espacio se podrían desarrollar vacunas. Noticentro 1 CMI conoció este martes las instalaciones del primer laboratorio del país con capacidad de análisis y estudio de virus letales como el coronavirus. Por ejemplo, es un buen laboratorio para producir vacunas. Este es el sitio perfecto para producir alta cantidad de virus y poder producir vacunas. Un laboratorio bioseguro nivel 3 comisionado bajo estándares internacionales. Esto nos impulsa a tener una investigación de punta. Trajes especiales deben usarse en este espacio, un laboratorio diseñado por los mejores arquitectos e ingenieros. Acá en este laboratorio vamos a poder trabajar con el SARS-CoV-2, amplificarlo, manipularlo de una manera segura. La creación de este laboratorio se dio ante la necesidad de investigación en medio de una pandemia como la actual. El DANE reveló que la informalidad laboral en Colombia se acerca al 50%, o se acercó al 50% al cierre de mayo. Según el DANE, mientras entre marzo y mayo del 2019 la informalidad en Colombia alcanzaba un nivel de 48,1% y en el mismo periodo de 2020 de 46,4%, en este año 2021 volvió a subir ese indicador al 48,5%. Por género, las mujeres están más afectadas por la informalidad con un 48,2%, mientras que a los hombres les afecta en un 46,9%. El gobierno nacional ha venido trabajando en todos los pactos por el trabajo decente, impulsando todos los pactos de empleo en las diferentes capitales y gremios, con la propuesta, por ejemplo, de subsidiar los costos laborales. Creemos que vamos a disminuir la informalidad en el país. Las ciudades con más altas tasas de informalidad son Cúcuta, Riohacha, Sincelejo, Santa Marta y Valledupar, mientras que Manizales, Medellín y Bogotá representan las tasas más bajas. El gobierno nacional, la alcaldía de Bogotá y la gobernación de Cundinamarca alcanzaron un acuerdo para trabajar unidos en la ejecución de 5 megaproyectos para mejorar la movilidad multimodal en el Distrito Capital y en los municipios aledaños. El COMPES para la red de movilidad multimodal Bogotá Región, proyectado para el año 2035, incluye estos megaproyectos: la línea 2 del metro Bogotá-Suba en Gativá, Regiotram del Norte, extensión de la troncal Avenida Ciudad de Cali a la calle 80, extensión de la línea 1 metro de Bogotá al norte y el borde occidental de la calle 13. La optimización de la salida por la 80, que en este momento tiene una glorieta y una salida inadecuada que genera una enorme congestión, y la futura ampliación que deberá hacer Cundinamarca con la de BISAP primero, que debe optimizarse, y con un proyecto posterior de APP que será la perimetral. El presidente Iván Duque aseguró que este COMPES no tiene ideología, señalando implícitamente que las ideologías de la alcaldesa de Bogotá, del gobernador de Cundinamarca y de él mismo son totalmente distintas, pero aquí está de por medio la necesidad del progreso del país. Aquí podemos ver que más allá de la representación política de la alcaldesa, del gobernador, de los alcaldes o la mía propia, aquí está presente el interés de sacar a Colombia adelante y de sacar adelante a nuestro país con grandes proyectos que representan un beneficio para todos. Otras obras priorizadas en la red de movilidad multimodal Bogotá Región son los cables aéreos de San Rafael, San Cristóbal, Juan Rey, Ciudadela Sucre y Potosí Sierra Morena, la cicloalameda El Porvenir y la conexión Codito-La Calera. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, aseguró que este COMPES no establece de ninguna manera autorización a los alcaldes para establecer peajes, porque eso vendrá en una ley posterior. La viceministra de Economía Naranja del Ministerio de Cultura, Ángela Padilla, anunció medidas para la recuperación de 200.000 empleos en este sector afectado por la pandemia.
El gobierno y el sector privado fortalecen su estrategia de reactivación a las empresas de la economía naranja en el país y que con la ley de crecimiento quedaron exentos para el pago de impuesto de renta en los próximos 7 años. Ya son 702 compañías en carpeta con inversiones de 203.000 millones de pesos en 36 municipios de 18 departamentos. Se tienen más de 6.000 empleos y la meta es llegar a 200.000 puestos de trabajo que se vieron afectados con la pandemia. Volver a confiar, volver a generar esperanza a través de la cultura y de la creatividad. Más de 26 actividades en economía naranja se verán beneficiadas. Para estimular a los afiliados del sector y para también generar alternativas de oportunidades, sobre todo en medio de esta pandemia que ha sido tan difícil, tan complicada. El pronunciamiento fue hecho durante el Foro Económico de FENALCO. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, alertó sobre productos inseguros que se comercializan a través de páginas de Internet. De acuerdo con la superintendencia, se viene trabajando con las plataformas digitales para impedir el acceso a consumidores a los llamados productos inseguros. Ya se firmó un acuerdo con Mercado Libre para ejercer un control en el ofrecimiento de artículos que no cumplen con las normas y pueden poner en riesgo a los usuarios. Tener mecanismos expeditos para prevenir no solamente a los consumidores, sino tener el retiro eficaz o la prohibición de la publicación de ciertos productos que pueden atentar contra su salud. El funcionario también hizo un llamado a los consumidores a ser rigurosos a la hora de escoger productos por Internet. Invitamos entonces a la comunidad que utiliza este tipo de portales a enterarse de estos nuevos desarrollos, presentar sus PQRs a través de los canales adecuados para ello, es decir, primero al portal y en segunda medida a la Superintendencia de Industria y Comercio. Todos los acuerdos están en línea con las normas del Estatuto de Protección al Consumidor. La reducción de la calificación crediticia de Bogotá por parte de las agencias de riesgo aumentará el valor de la deuda y los intereses de los créditos. Así lo explicó el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, quien agregó que por ahora la capital no se comprometerá en la contratación de nuevas deudas. Bogotá solo ha ejecutado el 6% del cupo de endeudamiento. Según el secretario de Hacienda, la capital por ahora no necesita recursos de crédito. Por ahora, la caja nos está dando la financiación que necesitamos. Nosotros no dependemos en primera instancia de la deuda para poder implementar las inversiones para la reactivación. Además, la baja en la calificación de Bogotá por parte de Fitch y Standard & Poor's incrementan el valor de la deuda, lo que significa que la ciudad pagará más intereses. Que podemos decir que con respecto a lo que estaban antes, a principios de año, probablemente ha habido un incremento de unos 70 puntos básicos. Aunque la capital se puede endeudar más, el distrito por ahora no acudirá a esa figura. Sus fichas están puestas en el plan de rescate que hace trámite en el Consejo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,36% a 1.293 puntos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 0,69% a 71.490 pesos. La acción que más bajó fue la de Enca, con una pérdida de 3,42% a 14 pesos con 10 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 14.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,09% a 2.720 pesos. La reconocida consultora internacional OpenSignal destacó a Claro como el operador con la mejor experiencia de cobertura 4G en Colombia. OpenSignal, que analiza el desempeño de todos los operadores móviles nacionales, otorgó a Claro el reconocimiento a la experiencia de cobertura 4G, según un estudio que mide la potencia de la señal que los suscriptores móviles reciben en cobertura 4G en la red de un operador en todo el territorio nacional. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.826 pesos con 85 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.700 pesos y la venden entre 1.750 pesos. Un euro cuesta 4.502 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.52. El azúcar se transó en 17,12 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $75.22. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $76.42. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.720 pesos. Hacemos una nueva pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar contaremos estas y otras noticias.
Familias de exmilitares detenidos en Haití piden claridad sobre situación de sus seres queridos. Millonarias pérdidas por falta de dragado en canal de acceso al puerto de Barranquilla. Un venado fue rescatado en el norte de Bogotá. El animal silvestre descendió de los cerros orientales. Déjenlo ahí, Familiares de los exmilitares detenidos en Haití por el crimen contra el presidente de ese país siguen pidiendo claridad sobre lo ocurrido con sus seres queridos tras su captura. Él es Alejandro Giraldo, uno de los militares retirados que viajó a Haití y que hoy permanece capturado en ese país por su presunta responsabilidad en el magnicidio del presidente. Según su esposa, se habría tratado de una trampa, pues fueron contratados inicialmente para un trabajo en seguridad. Que iba a prestar seguridad en cosas importantes, que era un buen trabajo, que no era nada ilegal, que era bueno. Estas fueron las últimas fotografías que el exmilitar le envió a su esposa y que fueron tomadas durante el viaje a Haití, pero no volvió a saber más de él. Con angustia, la mujer asegura que no ha podido comunicarse y que nadie en ese país le da respuesta. Pero a mí nadie me ha llamado, nadie me ha dicho nada, ni en qué condiciones está, si le han respetado los derechos humanos, si les han dado comida. Su testimonio concuerda con lo relatado por este otro exmilitar que fue convocado en un grupo de WhatsApp para la misma misión. El proyecto era para prestar seguridad en Centroamérica, no dieron nombres específicos, solamente era si estábamos aptos o disponibles para continuar con el proceso. Finalmente no fue seleccionado y no viajó. Hoy cree que sus compañeros son inocentes. Pudo haber un engaño. Segundo, un gancho ciego vulgarmente, porque todas las cosas que han mostrado, que hemos visto, no concuerdan. La mayoría de los militares convocados tanto para el proceso de selección y el viaje se desempeñan en empresas de seguridad como vigilantes. En Medellín, Marta Ortiz anunció hoy que dejará la dirección del periódico regional El Colombiano. Marta Ortiz se desempeñaba como directora del periódico El Colombiano desde el año 2012, quien llegó para hacer un rediseño del diario. En 2019 había presentado su primera renuncia, que fue por corto tiempo, y regresó en un periodo de transición que se cumplió hasta hoy al presentar su segunda renuncia. Argumentó motivos personales y que su ciclo había terminado ya en este reconocido medio de comunicación. Aunque aún no se ha anunciado quién sería su reemplazo en la dirección, en las últimas horas, a través de un comunicado, El Colombiano informó que Ignacio Gaitán Villegas, abogado académico y consultor, será el nuevo presidente de la empresa. Millonarias pérdidas deja la alta sedimentación por falta de dragado en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Ya son 15 las embarcaciones desviadas a otros puertos de la costa atlántica como consecuencia de la alta sedimentación en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. 3 embarcaciones esperan instrucciones de las autoridades portuarias. Nosotros hemos estimado las pérdidas en más de $4 millones. Creo que es un estimativo bien conservador porque ahora mismo hay 3 embarcaciones que no han podido ingresar. Por el mensaje de seguridad, afirman los portuarios, se afecta toda la cadena industrial y comercial de buques de contenedores. Esto está representado en sobrecostos, en tener que traer la carga de otros puertos hacia la ciudad, en servicios que deja de prestar los puertos y toda la cadena de valor logística y portuaria. La Capitanía de Puerto persiste mientras tanto en un monitoreo las 24 horas del día. La draga, que según Cor Magdalena debe llegar mañana en la noche, dragará de urgencia cerca de 140.000 metros cúbicos de sedimentos. Hoy hubo un inusual hallazgo en Bogotá. Apareció un venado en plena carrera séptima. El animal, que pertenece a una especie nativa de los cerros orientales, fue rescatado por los bomberos, será rehabilitado y luego liberado en su hábitat. Esta tierna imagen sorprendió a los bogotanos. Varios reportes inverosímiles llegaron a la línea 123, alertando sobre la presencia de un venado que transitaba por la carrera séptima con calle 127. Los bomberos fueron los primeros en atender el inusual caso. La verdad, en lo que llevo en bomberos es la primera vez que se atiende un servicio de esa característica. El venado habría descendido de los cerros orientales en busca de comida. En su travesía se fracturó una de sus patas.
Es un macho adulto, pesa alrededor de 10 kilos, un poquito más. No tiene ninguna señal de haber sido traficado o haber sido mantenido en cautiverio. Está en buenas condiciones generales de salud. Lamentablemente tiene la patica frontal fracturada. El rescate tardó varios minutos. El animal asustado intentó evadirse entre los carros. Los bomberos, que lograron ponerlo a salvo, lo bautizaron Bambi. Hubo mucha colaboración también por parte de la ciudadanía, que aunque no se atrevían a cogerlo, pues por lo menos trataban de hacer barricadas para que él no pasara hacia la avenida. El venado, especie nativa de Bogotá, permanece en el centro de fauna y será liberado en los cerros orientales una vez se recupere. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Norteamérica se enfrenta a una ola de calor extremo con temperaturas récord que han alcanzado los 54 grados Celsius y que tienen en la máxima alerta a las autoridades de Canadá y de Estados Unidos debido a que estas condiciones elevan el riesgo de incendios forestales. Más de 30 millones de personas están bajo alerta de calor extremo cuando una amplia área del oeste de Estados Unidos y Canadá es golpeado por una intensa ola de calor, la segunda en pocas semanas y de la que nuevamente se esperan temperaturas récord. Las Vegas, en el desierto de Nevada, igualó su récord histórico de 47,2 grados, alcanzado por primera vez en 1942, mientras se han registrado picos de hasta 54 grados en el Valle de la Muerte en California. De hecho, junio de 2021 fue el más caluroso para América del Norte desde que comenzaron las mediciones y se espera que en este mes las condiciones meteorológicas extremas empeoren, por lo que hay máxima alerta en las autoridades por el peligro inminente de incendios forestales. En Estados Unidos, las conflagraciones ya han afectado a 2 estados y en California ya fueron evacuadas 500,000 de personas por el avance de las llamas. En Cuba, al menos un muerto deja la represión contra las manifestaciones antigubernamentales. Estados Unidos instó al régimen de la isla a que habilite el acceso a Internet, que se encuentra bloqueado desde hace varios días. Un centenar de personas permanecen detenidas en Cuba y el Internet móvil sigue inhabilitado 2 días después de las históricas manifestaciones contra el gobierno que llevaron a Raúl Castro a salir de manera provisional de su retiro. La represión ordenada por el jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel, tiene como objetivo recuperar el control mediante el despliegue de los llamados boinas negras, que actúan como fuerza parapolicial y han emboscado, detenido y golpeado brutalmente a manifestantes desarmados. De hecho, el régimen arrestó a la influencer Dina Stars en plena entrevista con un canal español, mientras Estados Unidos instó a Cuba a poner fin a las restricciones de Internet y reiteró su llamado a la moderación y respeto por la voz del pueblo. Jorge Rodríguez, el presidente de la cuestionada Asamblea Nacional de Venezuela, pidió a la Fiscalía de su país detener a los líderes opositores debido a los tiroteos en Caracas y reveló las pruebas de un plan o supuesto plan para asesinar con drones al presidente Nicolás Maduro, que se iba a llevar a cabo el 22 de junio. Además, acusó al gobierno de Colombia de haber planificado la operación. Tenían un plan para asesinar al presidente de la República con drones. 4 drones fueron lanzados el pasado 22 de junio contra la actividad que estaba realizando el presidente Maduro de inauguración del nuevo monumento por el Bicentenario de Carabobo. Rodríguez también aseguró que la empresa de seguridad privada CTU Security, con sede en Miami y relacionada al magnicidio del mandatario de Haití, Jovenel Moïse, estuvo involucrada en todos los eventos logísticos en el atentado contra Nicolás Maduro ocurrido el 4 de agosto de 2018, mientras reveló una fotografía que probaría el supuesto vínculo que tenía su director Antonio Emanuel Intriago Varela con el mandatario colombiano Iván Duque. La denuncia de este presunto intento de asesinato contra Maduro se dio un día después de la detención del exdiputado Freddy Guevara, estrecho colaborador del líder opositor Juan Guaidó, quien también fue acosado por fuerzas de seguridad chavistas por su supuesta vinculación con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano, hechos por los cuales Rodríguez anunció que se realizarán nuevas capturas. La cadena estadounidense CNN reveló detalles de la persecución que llevó a la captura de los colombianos presuntamente implicados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.
El complot para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, supuestamente abarcó varios países e involucró a exoficiales militares con mucha experiencia y meses de planificación. Ahora la cadena CNN dio a conocer que varios de los hombres que se cree estuvieron involucrados en la operación trabajaron anteriormente como informantes para la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y el FBI. Además, el medio informó que según fuentes familiarizadas con la operación, la policía haitiana les puso una trampa a los asaltantes. Los equipos policiales que llegaron en las horas de la madrugada observaron un convoy sospechoso de 5 autos cerca de la casa del presidente. Temiendo que Moïse u otros pudieran ser rehenes adentro, evitaron un enfrentamiento y permitieron que el convoy se fuera. Tras salir de la mansión en una curva cerrada de Gouve de Kinskov, la carretera principal que conduce al centro de la ciudad, el convoy se encontró con un retén policial, donde cientos de miembros del personal de seguridad estaban esperándolos. Incapaces de dar la vuelta a sus autos en un camino angosto, los ocupantes del convoy huyeron abandonando armas de fuego dentro de sus vehículos. Desesperados por cubrirse, algunos saltaron a un canal de drenaje al borde de la carretera. Otros se dispersaron en los edificios circundantes. A varios metros de allí, en una tienda vacía, algunos de los sospechosos se enfrentaron por horas en una batalla armada con las autoridades sin salir de su escondite y con 2 personas como rehenes. Y en Yelusi, otro punto de la ciudad, otros fueron detenidos. La variante Delta del coronavirus sigue preocupando a la comunidad científica internacional por su rápida capacidad de contagio. Es hasta un 60% más transmisible y peligrosa que la cepa original. Una dosis de la vacuna no es suficiente para proteger de la variante Delta, que puede eludir hasta cierto punto el sistema inmunitario. Ya presente en 104 países y con el destino inminente de convertirse en la cepa dominante del coronavirus a nivel mundial, Delta sigue su implacable avance ante la alarma de la comunidad científica internacional. Según una investigación publicada en la reconocida revista Nature, esta cepa identificada por primera vez en la India es un 60% más contagiosa que otras variantes y duplica el riesgo de hospitalización y reinfección que la cepa original del COVID-19, generando un cuadro de síntomas ligeramente diferentes con más dolor de cabeza y menos tos. El estudio también concluyó que Delta apenas respondía a una dosis de la vacuna, lo que confirma investigaciones anteriores que sugieren que la variante puede eludir hasta cierto punto el sistema inmunitario y es necesario recibir las 2 dosis para tener una protección completa. La FDA, agencia que regula los medicamentos en Estados Unidos, actualizó la etiqueta de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson para advertir sobre el posible aumento en el riesgo de tener una complicación neurológica conocida como síndrome de Guillain-Barré. Precisó que la posibilidad es muy pequeña. De más de 12,5 millones de dosis aplicadas de esa vacuna, han sido identificados 100 casos de dicho síndrome. El inmunizante de una sola dosis de Johnson & Johnson enfrenta nuevos vientos en contra cuando la vacuna que se esperaba que fuera un eje del esfuerzo de inmunización en los Estados Unidos actualmente tiene un papel menor en la campaña de inoculación. La FDA, agencia que regula los medicamentos en esta nación, actualizó sus advertencias sobre este fármaco e incluyó información sobre un aumento del riesgo de contraer el síndrome de Guillain-Barré, una rara enfermedad del sistema nervioso, aunque los datos de efectos secundarios indican que el riesgo es pequeño y de hecho, según el Sistema de Monitoreo Federal sobre la Seguridad de las Vacunas de la FDA, fueron identificados 100 casos del poco frecuente trastorno tras la inyección de 12,8 millones de dosis en territorio estadounidense. Al menos 90 personas murieron y un centenar están heridas a causa del voraz incendio que arrasó un hospital para pacientes con COVID en el sur de Irak. Este fatal siniestro desató la indignación de la población, dado que es el segundo suceso de este tipo que se registra en menos de 4 meses en un centro sanitario en ese país. El caos y la muerte se desataron en la unidad de pacientes de COVID-19 del Hospital Al-Hussein, localizado en el sur de Irak, donde la explosión de varios tanques de oxígeno desató una conflagración que arrasó durante horas el lugar. Ya son más de 60 muertos y al menos un centenar de heridos, aunque el balance todavía puede crecer puesto que algunos pacientes ingresados siguen desaparecidos. La unidad de coronavirus de este hospital albergaba 70 camas y del total de víctimas, poco más de 30 han sido identificados y entregados a sus familiares. Esta tragedia desencadenó una ola de indignación en Irak por la mala gestión y la ineficiencia de los poderes públicos. De hecho, este es el segundo suceso de este tipo que se registra en un centro sanitario de esta nación en menos de 4 meses.
meses. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arremetió contra su antecesor, Donald Trump, a quien acusó de boicotear la democracia estadounidense y subvertir el derecho a tener elecciones libres y justas. En un discurso en Filadelfia, el mandatario Joe Biden responsabilizó a su antecesor Donald Trump de haber propiciado con su gran mentira sobre el fraude electoral toda una serie de leyes en estados republicanos que están promoviendo la restricción del derecho al voto. It's clear for those who challenge the results and question the integrity of the election, no other election has ever been held under such scrutiny and such high standards. The big lie is just that, a big lie. Además, Biden envió una puya a Trump sobre qué hacer cuando se pierde una elección. In America, if you lose, you accept the results. You follow the Constitution. You try again. You don't call facts fake. El presidente subrayó que es un imperativo nacional que el Congreso apruebe una reforma electoral nacional que pueda contrarrestar las medidas aprobadas a nivel estatal. La inflación interna en Estados Unidos sigue en aumento. En junio se disparó al 5,4%, el nivel más alto en casi 13 años. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó una inflación en junio de 0,9%, una cifra que da un repunte interanual de 5,4%, el mayor aumento de precios en 12 meses desde la crisis del 2008. La cifra superó ampliamente la estimación de los analistas que esperaban un aumento mensual del 0,5%. El repunte de la inflación, que se debe en gran medida a la rápida recuperación de la economía tras la recesión pandémica, aumentó la preocupación de que la Reserva Federal pueda sentirse obligada a empezar a retirar sus políticas de bajos tipos de interés antes de lo previsto. De ser así, se correría el riesgo de debilitar la economía y hacer descarrilar la recuperación. Un libro fue devuelto a una biblioteca de Reino Unido después de 300 años de haber sido prestado. El ejemplar devuelto se titula La fe y la práctica de un hombre de la Iglesia de Inglaterra. Fue escrito en 1688 y según lo que dice en la contraportada, fue prestado en 1709. El libro llegó en un paquete a la Catedral de Sheffield luego de que falleciera su último poseedor, quien dejó estipulado que el texto fuera devuelto. Muy buenas noches. El gobierno anunció esta tarde-noche a través del presidente de la República y de su ministro de Hacienda lo que serán las bases de la nueva reforma tributaria. Nuestro invitado es el señor ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo. Ministro, buenas noches. En esencia, ¿en qué consiste la nueva reforma fiscal o la nueva reforma tributaria? ¿En qué consiste? Yamid, un saludo a todos los televidentes. En esencia, este es un proyecto que tiene como corazón la inversión social, que tiene como principal preocupación el desempleo, el responder a los informales que necesitan rentas básicas de emergencia, que tiene como propósito también atender a la micro, a la pequeña empresa y que tiene como propósito lograr que Colombia tenga de aquí en adelante matrícula cero universitaria en instituciones oficiales para los jóvenes más vulnerables. Si ese es el centro de atención, lo social, lo que tiene el proyecto son fuentes de financiación y se lo resumo rápidamente. El 40% de las fuentes de financiación dependen del gobierno. Es un esfuerzo del gobierno, primero por austeridad en el gasto público, casi un 20%. Es el esfuerzo más importante de austeridad en gasto público que tiene alguna reforma. Y el otro 20%, lucha contra la evasión fiscal, instrumentos nuevos que va a tener la DIAN para lograr recaudar solucionar, enfrentar ese cáncer de la expresión de corrupción en las finanzas públicas, cuál es la evasión fiscal. Luego el otro 60%, ¿de dónde viene? Acudimos a ese sentido solidario que expresaron los sectores empresariales para contribuir a este propósito social. ¿Eso qué significa? Eso significa que se desmontan parte de los beneficios de la Ley de Crecimiento del 2019. No se hace la reducción en el impuesto de renta para personas jurídicas y se establece una tarifa del 35%.
Eso significa que no se logra el 100% de descuento en el ICA, en el impuesto de renta, sino que se deja en el actual, en el 50%. Y se incorpora una sobretasa en el impuesto de renta para el sector financiero. Con esta fuente que representa 60%, más la lucha contra la evasión, más la austeridad en el gasto público, tenemos los recursos suficientes para atender lo social sin afectar a las clases vulnerables, sin afectar a la clase media, sin tocar el IVA, sin tocar pensiones, sin tocar la base natural, la base de personas naturales, la base de renta en personas naturales. A ver, señor ministro, primero, no se modifica para nada el impuesto de renta para las personas naturales, nada. No se toca absolutamente nada de la base del impuesto de renta en personas naturales. No se toca ese tema, no se quiere tocar en este instante a las personas naturales. Ok, pero sí hay un aumento de renta para las empresas. Lo elevan del 33 al 35%. Como se había señalado incluso por parte de los sectores empresariales, dirigentes gremiales, la propuesta que ellos hicieron era no aplicar parte de los beneficios que venían de la Ley de Crecimiento del 2019, que era una reducción en el impuesto de renta. No se hace esa reducción y se establece una tarifa general para personas jurídicas del 35%. ¿Pero en cuánto está actualmente, ministro? Nosotros estamos en una reducción que iba a llegar al 30%, venía del 33% hasta el 30%. Eso en este momento, y como lo expresaron incluso los sectores empresariales, pues no es posible de aplicar porque se necesita una fuente de recursos para atender los programas sociales. Entonces lo que se hace es que se transita de esa reducción que iba a llegar al 30% al pago de unos años a llegar en este momento a aplicar una tarifa del 35%. Entre otras que además es una tarifa que es inferior a las que tuvo Colombia en el año 2018, en el año 2017, aún en el año 2019. ¿Cuánto produce ese aumento anualmente, señor ministro? Lo que nosotros estamos diciendo es que con el esfuerzo que estamos haciendo en la modificación de la tarifa en el impuesto de renta de personas jurídicas, Colombia logra un recaudo de 6.7 billones de ingresos permanentes anuales. Con esa aplicación del descuento del 50% de ICA en el impuesto de renta y no del 100%, Colombia logra un recaudo de 3.8 billones. Lo que significa que con esta fuente pues tendríamos más del orden de cerca de 11 billones de pesos. A eso le sumamos la austeridad en el gasto público por el orden de 1.9 billones anuales, que es un esfuerzo grande del gobierno nacional para luchar o para enfrentar algunos gastos innecesarios en el gobierno, ineficientes, y también un monto de 2.7 billones por reducción de la evasión. La suma de todo lo anterior representa del orden de 15.2 billones de pesos, que es el monto que nos habíamos propuesto que se necesitaba para lograr atender los programas sociales como corazón de esta iniciativa y simultáneamente lograr estabilidad de las finanzas públicas, porque este va a ser un ingreso permanente que va a ir reduciendo el déficit fiscal y que va a ir reduciendo también el comportamiento de deuda pública que, como todos sabemos, se incrementó como resultado del impacto de la pandemia. Si el proyecto lo aprueba el Congreso, señor ministro, ¿cuándo entra en vigencia este impuesto a las empresas? Muy bien. Normalmente lo que sucede es que en el trámite del Congreso de la República, pues esto aplicaría seguramente para el impuesto de renta que se causaría en el año 2022. Lo que significa que el efecto real para las empresas sería solamente a partir del año 2023, que es cuando tendrían que pagar esa tarifa. Naturalmente, a lo largo del año, seguramente harán algunos anticipos en materia de renta que serán basados en la tarifa que acabo de señalar. Pero el grueso del impacto, desde el punto de vista de generación de ingreso, seguramente será en el año 2023. En el fondo, aquí lo que hay es una apuesta responsable por enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados internacionales de que Colombia estaría comprometido en reducir el déficit fiscal y en reducir el nivel de deuda pública respecto del PIB, pero algo más importante,
que estamos también enviando un mensaje de que hay un compromiso de seguir atendiendo las necesidades sociales que tenemos en este instante y que son muy importantes también para el futuro de nuestro país. Ahora mira, señor ministro, usted lo sabe y el país lo sabe, que las empresas no van a asumir el costo de ese mayor impuesto, sino que lo van a trasladar. Usted puede decir que no, ministro, pero con todo respeto, usted sabe que eso es así. ¿De qué manera este gravamen, este reajuste en el impuesto de renta de las empresas se va a reflejar en los costos de los productos? Es decir, el traslado indirectamente a todos nosotros, a los contribuyentes. A ver, yo creo que es muy importante también señalar que esto también depende del tipo de empresas. Normalmente el impuesto de renta es un impuesto que se tarifa sobre las utilidades y las utilidades difieren dependiendo de cada una de las empresas. No se puede necesariamente señalar que una tarifa por la cual se incrementa el impuesto de renta, pues esa tarifa implicaría un aumento de precios. Es posible que las empresas, algunas de ellas, tomen esa decisión. Ahí lo que hay que insistir es que de todas maneras aquí hay que llamar un mensaje a la solidaridad, un mensaje de que este es un momento en donde lo que estamos buscando es una fuente de ingreso para atender unas necesidades sociales y que seamos conscientes de esa realidad y que en este momento, pues si se hace un incremento de precios en alguno de los productos, también la empresa corre el riesgo de perder el mercado, pero también no estaría expresando de pronto ese sentido solidario que se necesita en este momento en nuestra economía y en nuestro país. Yo creo que de todas maneras la competencia que existe hoy en los mercados a nivel nacional impediría que necesariamente el hecho de que una empresa aumente los precios pues no significa que la competencia lo haga, y la competencia siempre va a existir y seguiremos motivando que exista esa competencia para que los precios sean los deseados o los óptimos para el bienestar de los consumidores. Mire, señor ministro, ¿en qué consiste la medida que el gobierno anunció hoy sobre nuestros estudiantes beneficiados a través del ICETEX? Lo que estamos diciendo, y estamos hablando de básicamente, en primer lugar, el tema de la matrícula cero. Lo que estamos proponiendo en este caso es que nosotros podamos avanzar a que Colombia tenga gratuidad en la educación superior para los más vulnerables. ¿Eso qué significa? Eso significa que todos esos jóvenes, casi el 97% de los jóvenes que están en instituciones de educación superior oficiales, universidades, instituciones técnicas, tecnológicas, instituciones universitarias de carácter oficial, cerca de 700.000 jóvenes puedan acceder a la educación superior de forma gratuita. Ha sido el sueño por muchos años de la juventud de este país. Es un sueño aplazado por muchos años de que pudieran tener gratuidad en la educación superior, pero no para un semestre o 2 semestres, sino con este proyecto garantizada de aquí en adelante, de manera permanente en nuestro país. Y eso es valiosísimo porque esta será una fuente en el largo plazo de crecimiento de la economía, porque mejorará el talento humano de nuestra gente, porque contribuirá a que Colombia sea un país más productivo y que con base en ese resultado, pues nosotros vamos a tener un mayor nivel de crecimiento potencial. Es decir, señor ministro, que los profesionales que logran su grado a través del ICETEX ya no quedarán endeudados para el resto de la vida. Es que muchos de los jóvenes que ingresarán a las instituciones de educación superior oficiales, lo que sucederá con esos jóvenes es que tendrán gratuidad en la educación superior, y esa gratuidad en la matrícula pues será un avance muy importante. Muy amable, ministro Restrepo, usted ha sido muy gentil con nosotros y a ustedes televidentes por la sintonía. Muy amable, señor ministro. Muchas gracias, Yamid. Y a ustedes los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CNI.